Sí, acá lo tengo escrito. Matemáticas avanzadas para ingenierías. Lynn James. Claro, yo les puse solamente ¿cómo es? El autor, pero el nombre es Matemáticas avanzadas para ingenierías. Yo les puse ahí la definición en el... Bien, entonces, ese es función periódica. Ese pueden usar también inclusive para, estuve mirando que también para serie, lo que viene, o sea, para toda la materia le va a servir ese libro. A pesar de que yo considero que es bastante básico. Profe dijo que la imagen se repite en un intervalo regular. Intervalo regular en su dominio. ¿Sí? O sea, intervalo en realidad quiere decir que se repiten para los mismos valores, la misma distancia, digamos. O sea, acá vamos a tener una distancia t, entre este punto y este punto vamos a tener una distancia t. Entre este punto y este punto vamos a seguir teniendo una distancia t. De manera que el dibujo se va repitiendo en cada intervalo. Entonces, matemáticamente, una función periódica lo podemos escribir como f de t más nt igual a f de t. Entonces, si yo tengo un punto t, que es esto, una vez que paso n igual a 0, 1, 2, menos 1, menos 2, y así, ¿no es cierto? O sea, n que sea entero. Sí, entero. Entonces, si yo tengo un valor f de t para la variable t, entonces, una vez que tengo más t mayúscula, o sea, más un periodo, voy a volver a tener el mismo valor de f de t. ¿Sí? Esa es la idea para la función periódica. El valor t mayúscula es lo que llamamos periodo. Igual que en física, podemos definir la frecuencia angular o lo que el Green James llama frecuencia circular, que va a ser 2pi sobre t. Toda esta introducción yo no les puse en las soluciones que levanté en el aula porque la ingeniera ya puso su apunte teórico y está todo ahí, salvo el contenido de potencia que ahora vamos a ver lo que es. La frecuencia angular o frecuencia circular es 2pi sobre t y nada más. Entonces, de la misma manera que nosotros cuando tenemos la función f de t, cualquier función f de t, nosotros lo podemos aproximar en un intervalo. No, en un intervalo no, eso era para el tema anterior. Nosotros podemos aproximar a un punto mediante serie de Taylor. Nosotros acá lo que vamos a hacer es aproximar la función en este intervalo, pero en lugar de ser por serie de potencia, como lo hacíamos con la serie de Taylor, lo vamos a hacer mediante senos y cosenos. De manera que una función f de t que sea periódica, lo vamos a poder escribir como a0 sobre 2 más la suma con n igual a 1 infinito de a sub n coseno de n omega 0t más b sub n seno de n omega 0t. ¿Qué es omega 0? Omega 0 es la frecuencia, pero la frecuencia fundamental. Cuando n vale 1, lo vamos a llamar frecuencia fundamental. Entonces, en vez de escribir como una serie de potencias, como cuando escribíamos con serie de Taylor, que era a sub n por z a la n, no, o por t a la n sería porque es f de t, entonces lo expreso como senos y cosenos. La función es un poco más larga,
está en la teoría, ¿sí? Nosotros vamos a decir solamente expresar de esta manera. Siempre y cuando la función sea periódica, esté definida en un intervalo, porque aunque no, ustedes no ven en este caso, las funciones que están definidas en un intervalo solamente, y el resto de t, o sea, que esté definido acá entre c y c más t, pero no esté definido para el resto, puede expresar también en forma de serie de Fourier. Y extendemos entonces la función desde este intervalo a todo valor de t. Eso es útil en realidad cuando se ve los temas de ondas. Que no vamos a entrar en detalle acá sobre ese tema. Bien, entonces, para la serie de Fourier, los coeficientes se calculan como A0 sobre 2 igual a 1 sobre t, o la integral entre c y c más t de a sub n por el coseno de n omega c, no, perdón, de f de t, por el coseno de n omega 0 t, pero en realidad este sería para cuando n vale 1. O sea, esto es diferencial de t nada más. Me equivoqué. Entonces, voy a escribir de vuelta. Igual está todo en la solución. A ver. Sí, está escrito. No está completo la fórmula general, pero sí está escrito. Bien, A0 sobre 2 igual a 1 sobre t, o sea, voy a escribirlo de vuelta para que quede más claro, de t, entre c y c más t, de f de t, diferencial de t. A sub n es el que se puede calcular como 1 sobre 2 sobre t, por la integral entre c y c más t, de f de t por coseno de n omega 0 t, diferencial de t, y b sub n lo calculamos como 2 sobre t por la integral c y c más t de f por coseno de n omega 0 t, diferencial de t. ¿Está? Vamos. Este término, ¿por qué escribimos A0 sobre 2? Porque escrito de esta manera, que en realidad ustedes pueden ver que podemos deducir de acá también, porque acá tenemos 2 sobre t, para A sub n tenemos 2 sobre t, pero para el A0 sobre 2 tenemos 1 sobre t, es lo mismo que si escribiéramos A0 igual a 2 sobre t. Pero lo expresamos de esta manera porque este valor es un valor importante y es el valor medio de la función. Es el valor medio. ¿Puede apagar su micrófono S5 mini, por favor? Cuando trabajan con circuito eléctrico, suele representar la componente de corriente continua. Lo van a ver mejor cuando vean electricidad, pero representa eso, representa la componente de corriente continua. Tiene muchas aplicaciones y en general ustedes lo van a aplicar para los circuitos eléctricos. Cada uno de estos términos, n, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, representan lo que llamamos armónicos, o sea, la componente armónica. Entonces, si hablamos del armónico 1, o del armónico número 1, o del primer armónico, es cuando hablamos de n igual a 1. No importa si es coseno o seno, o sea, si es el A1 o el B1. Los dos representan al primer armónico. Cuando n vale 2, A2 y B2 representan al segundo armónico. Cuando n vale 3, A3, B3 representan al tercer armónico. Normalmente le vamos a pedir, como hay veces que los coeficientes salen con valor 0, o sea, salen nulos, le vamos a pedir
que calculen los coeficientes hasta el armónico, hasta el quinto armónico no nulo, por ejemplo. Quinto o sexto, depende del problema, quinto o sexto armónico, no nulo. Eso no significa que van a calcular hasta el armónico n igual a 5. Si le pedimos hasta el quinto armónico, no nulo, no es hasta n igual a 5, sino hasta el quinto no nulo. Si el do es 0, entonces van a tener que hacer el 1, el 3, el 4, el 6 y el 5. ¿Está? Pero si le decimos que calculen hasta el armónico 5, n igual a 5, entonces ahí sí, si es hasta el quinto armónico, es hasta n igual a 5. Pero si es hasta el quinto armónico no nulo, no representa necesariamente que sea n igual a 5. Una cosa a tener en cuenta. A 0 sobre 2. Esta. Armónico, esta. Existen casos particulares en los que se pueden simplificar las expresiones y calcular de manera más fácil. Por ejemplo, cuando la función es par, y la función es par, de manera que f de t sea igual a, f de menos t sea igual a f de t, entonces le va a resultar que el bn va a ser 0 y que los a sub n se van a poder calcular como 4 sobre t por la integral entre 0 y t sos. De f de t por coseno de n omega 0 t diferencial de t. Y si la función es impar, el a0, no, el an va a salir 0, va a resultar 0. En general no van a tener ese tipo de funciones, pero si logran identificar alguna, entonces pueden utilizar esa Disculpe, propiedad. ¿cómo es, profe? ¿De dónde? ¿A qué cuando dijo lo de par e impar? Que una función es par cuando f de menos t es igual a f de t. Una función par es, por ejemplo, la función t cuadrado. ¿Sí? Bien. Cuando la función es par, los coeficientes salen que bn, eso, ya n se puede calcular como 4 sobre t por la integral entre t entre 0 y t sobre 2 f de t coseno de n omega 0 t. Normalmente no le van a salir funciones pares o impares, ni pares ni pares. Pero si logran identificar, entonces pueden utilizar estas propiedades. Hay algunas funciones que son engañosas, aparentemente son pares o son impares, pero no, en realidad no lo son. Otra cosa importante, tienen que definir bien los intervalos, porque estos valores de los coeficientes, tanto A0, bueno, en general A0 no, pero el AN y el BN dependen del intervalo que tomemos. Por más que sea la misma función, si nosotros tomamos, por ejemplo, la función 1 entre 0 y 1 y 0 entre 1 y 2, o tomamos la función 1 entre 1 medio y 1, 0 entre 1 y 2, 1 entre 2 y 1 medio, y 2,5, ¿sí? Ven que esta es la misma función, pero si lo definimos en intervalos diferentes, va a dar coeficientes distintos. Los resultados para el AN y el BN van a ser distintos. Entonces es importante definir bien la función. Disculpe, profe, se me trabó la última parte, ¿podría explicarla? La que acabo de explicar recién, esta última. Bien. Que sí, que es importante que definan bien cuáles son los intervalos
que van a tomar para realizar las integraciones, ¿sí? Porque los coeficientes AN y BN dependen del intervalo. No es lo mismo si toman esta función. Voy a expresarlo un poco mejor. Vamos a suponer que tenemos el 1 entre 0 y 1, va a ser 0 entre 1 y 2, va a ser 1 entre 2 y 3, 0 entre 3 y 4, 0 entre 0 y menos 1, 1 entre menos 1 y menos 2. No es lo mismo. No vamos a obtener el mismo resultado si nosotros tomamos la función entre 0 y 2 que si tomamos, por ejemplo, entre menos 1 y 1. ¿Sí? Los coeficientes van a salir distintos. Entonces, nosotros le damos, generalmente en los parciales le vamos a dar la función expresada en forma analítica. Y ustedes van a tener que graficarlo, porque nos resulta un poco más complicado hacer el dibujo, no ocupa demasiado espacio, nos ocupa demasiado espacio. Entonces le damos la forma analítica. Pero en los ejercicios ustedes tienen la representación gráfica y no la forma analítica. Y en la representación, y cuando toman entonces los intervalos de integración a partir de la función gráfica, de la forma gráfica de la función, tienen que definir cuál va a ser el intervalo que van a tomar. A veces conviene tomar con un intervalo para simplificar los cálculos, pero sí, tienen que definirlo. Bien. Entonces, si la función es impar, lo que van a tener es que f de t, no, perdón, f de menos t es igual a menos f de t, y en ese caso lo an es igual a 0. ¿Quién sería una función impar? Por ejemplo, la función t al cubo. Es una función impar. Bien. Una cosa que estuve viendo que no figura en... A ver. Que no figura en los apuntes que le dio la ingeniera. No sé si vio en la clase de ayer, pero por la duda igual les voy a decir. Bueno, igual les voy a decir. Es sobre el contenido de potencia. La guía pregunta por el contenido de potencia. El contenido de potencia se define como, lo llamamos P, y se define como 1 sobre T por la integral entre C y C más T de la función elevada al cuadrado diferencial de T. ¿Sí? Esa es la definición del contenido de potencia. Es el valor medio cuadrático. En el caso de la serie de Fourier se puede escribir como A0 al cuadrado sobre 4 más la suma con n igual a 1 a infinito de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado sobre 2. Cuando le pedimos nosotros el contenido de potencia y no le decimos para un tal armónico, lo que van a calcular es con esto, porque ustedes no tienen los infinitos términos a sub n cuadrado, b sub n cuadrado. En realidad lo van a tener para una forma general, pero que ustedes no van a obtener la convergencia. Entonces calculan directamente con esto. No hacen ningún otro cálculo. Si le pedimos el contenido de potencia de un tal armónico, entonces va a ser simplemente este término. Si le pedimos el armónico 1, va a ser el A1 cuadrado más B1 cuadrado sobre 2. El del armónico 2 va a ser A2 cuadrado más B2 cuadrado sobre 2. O sea, el Pn va a ser AN cuadrado más BN cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué se le llama contenido de potencia? Porque normalmente está relacionado con la potencia del armónico o en este caso de la función. Está relacionado con la potencia.
Eh, sí, nada más. Eso nomás sería todo el contenido de lo que es serie de Fourier, lo que yo les voy a dar para que podamos resolver. A sub Es 0, ¿sí? A sub 0 más B sub n, A sub, ¿cómo era el? a B sub sub 0. 0 cuadrado sobre 4. A sub 0 cuadrado sobre 4. Más la suma con n igual a 1 infinito de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado sobre 2. Todo sobre 2. Ok, gracias. Como no puede ser el tema de mostrar la pantalla, le voy a mostrar de mi computadora cómo quedan los ejercicios. Nos vamos a resolver. Espera un minuto, me desapareció. Acá está. Yo les puse en el archivo que levanté las soluciones paso a paso del primero. ¿Sí? Lo siguiente lo vamos a hacer, vamos a hacerlo el viernes, porque no vamos a continuar hoy. Vamos a hacer, como les decía, una reunión nomás y vamos a hacer el viernes. Vamos a continuar con esto. Y en todo caso, la parte de exponencial lo vamos a darle el martes que viene. El ejercicio A le dice desarrollar en serie trigonométrica y exponencial de Fourier las funciones representadas seguidamente. Formular para cada ejercicio la expresión analítica de la función. Después tienen un punto B al final que es calcular el contenido de potencia de las funciones periódicas de los ejercicios resueltos anteriormente. La primera parte, o sea, la primera clase en realidad es desarrollarlo en serie trigonométrica. La siguiente clase se hace la serie exponencial. Nosotros el viernes vamos a volver a ver lo que es serie trigonométrica para completar esto. Hoy vamos a ver solamente la 1, que es lo que hicimos, que es lo que yo le levanté en el ejercicio, en el aula virtual, de la 1. Bien. En como le decía, hice paso a paso el primer problema, el de la 1. Lo siguiente iba a dejar para hacerlo en la hoja personalmente, o sea, hacerlo en el momento. Pero están las soluciones de todos los ejercicios. ¿Sí? De manera que van a tener, vamos a ir por ejemplo al ejercicio 3, vamos a ir al ejercicio 2. Tenemos el resultado expresado acá, cómo queda desarrollado. Abajo tenemos bueno, este está mal escrito. Vamos al 3. Primero tenemos la gráfica de la función. Después tenemos el resultado, con todos los coeficientes que salieron. Y después abajo, yo les di una representación de el que está en azul es la función. No le hagan caso a la raya vertical, porque la raya vertical representa solamente un salto que el graficador lo hace así. En realidad también hay debería haber una raya azul en el eje Y. Pero el azul representa la función original, o sea, es este mismo gráfico que tenemos acá. Y el verde representa la aproximación hasta el armónico que les dice acá arriba. En realidad, me parece que hasta el 7 le corregí después del ¿Qué ejercicio página es? 4. No lo cambié. Esta es la página 6 del que... a ver. No es la página 6. Ya les muestro.
Página 4, sí. Página 4. El verde, entonces, la aproximación hasta esta cantidad de armónico que está expresado arriba. Ven que en este caso, por ejemplo, la 3 tiene bastante divergencias en los extremos. Eso ocurre con casi todas las funciones. Ya está quedando poco tiempo. La solución, entonces, vamos a hacerlo al viernes directamente. Porque supongo también que no, con la lluvia no es mucho lo que se escucha. Pero cómo resolvemos lo vamos a hacer el viernes. De todas formas, tienen resuelto el primer ejercicio completo, ya está quedando poco tiempo. El primer ejercicio está completo, donde calculamos el A0 sobre 2, después calculamos el A sub n, el B sub n, después expresamos la tabla de coeficientes de acuerdo a lo que obtuvimos para AN y BN. Hacemos una tablita que yo no pude mejorar esto, salió así nomás. Está el desarrollo en serie de Fourier. Después tenemos el gráfico. Y después el contenido de potencia. En realidad solamente lo hice para el primero porque esta mañana me fijé y me acordé de que tenía que hacer el contenido de potencia. Y después la solución para lo siguiente, aunque no está el desarrollo. ¿Sí? Pero básicamente resolver la serie de Fourier es calcular las integrales A0 sobre 2, el A sub n, que es 2 sobre t, sería acá, como t vale de 2, entonces tenemos el 2, es esta integral, el b sub n, que es calcular la otra integral, tener mucho cuidado al resolverlo, con el tema de los signos y demás. Esta tablita no es tan importante que la hagan, lo que sí es importante que esté este desarrollo, hasta el armónico que se le pide. Esto es importante. Este gráfico, por supuesto, no le vamos a pedir que hagan, pero sí es bueno que hagan. No es obligatorio tampoco, pero es bueno que hagan. Lo importante entonces en el desarrollo, para el parcial es que esté esto expresado así. Ni siquiera es necesario que tengan este término expresado. Acá se puede, por ejemplo, en este, vamos a ver bien el viernes, se puede escribir para los casos pares, los casos impares. Ese análisis tampoco es necesario en este tema. Bien. Entonces, para el ejercicio 1, hicimos el gráfico. Él es el que vale t entre 0 y 1. 1 para t mayor que 1. Bueno, estoy tratando de señalar en el gráfico, pero me marca allá arriba. Me selecciona la parte de arriba. T entre 0 y 1. 1 entre 1 y 2. Entonces, la forma analítica de la función es esto que tenemos acá, que es lo que pide el problema. Formular para cada ejercicio la expresión analítica. A esto se refiere con formular la expresión analítica. En realidad, para el parcial les vamos a dar esto. Y ustedes tendrían que hacer el gráfico. Se calcula el periodo, t igual a 2, está entre 0 y 2. En realidad, el periodo les da en el ejercicio a 1 de t igual a 1 de t más 2. Este término que aparece acá es el que le está diciendo cuál es el periodo.
calculan omega, la frecuencia. Es 2pi sobre el periodo. 2pi sobre 2 en este caso da pi. Calculamos los coeficientes. Primero el término constante. El término constante que representa el valor medio de la función. A0 sobre 2. Tengan en cuenta como un, ¿cómo que se dice? Como un medio de comprobar si está bien o no, que este término A0 sobre 2, como es un valor medio, va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Tiene que estar en este rango. Si hacen el cálculo y le sale fuera de la imagen, digamos, o sea, del conjunto de imagen de la función, entonces está mal. Algo está mal en el cálculo. Si le sale, por ejemplo, le dice que es t entre 0 y 1, 1 entre 1 y 2, y el resultado le da 2, sepan que está mal. O si le da menos 1. Inclusive si le da 1 o le da 0, seguramente está mal. Porque está muy en el extremo. Representa el valor medio. Entonces, un medio, acá me da 3/4. Da 0,75. Por acá. Por ahí está el valor. Entonces, después calculamos a n. Bueno, al A0 sobre 2 es 1 sobre t por la integral. En este caso, c valdría 0 y más t sería 2. Entre 0 y 2 de 1/2 por la integral. Profe, entonces nos dan el gráfico y nos pide llegar a la expresión analítica. Sí, la expresión analítica. Acá es evidente, ¿no es cierto?, que la primera parte entre 0 y 1 vale t. Pero si no es tan evidente, tienen que hacer el cálculo. Por ejemplo, para los problemas 8 y 9 tienen el problema de que la guía no le da qué forma tiene. O sea, le da la forma, pero en el gráfico. Esto puede ser seno, puede ser una parábola que apunta hacia abajo, que inclusive puede ser una parábola al cuadrado, puede ser un x al cubo, un t al cubo, perdón, un t al cubo. Lo mismo con este término. Sin embargo, la idea es que usen el seno. O sea, que esto sea seno de t. Eso es algo que si alguna vez arreglamos la guía vamos a tener que poner. Porque no necesariamente se vea en la forma de la función de que sea el seno de t. Profe, ahí en la forma analítica del ejercicio 1, para t es menor estricto. O sea, En realidad, no sería